Con la entonación del himno nacional comenzaba otra jornada de protestas en la Plaza de la Constitución para pedir la renuncia del binomio presidencial. Poco a poco se iban agrupando los manifestantes. Muchos rumoraban que las protestas no serían de la magnitud que las del sábado 25 de abril, pero se habían equivocado. Aparecieron los de Anonymous. Únanse a esta causa, que nosotros vamos a defender a nuestra patria a toda costa. Y los de la Universidad de San Carlos. Porque ya estamos cansados, así como nosotros los pusimos, también los podemos quitar. Ya en buen número y frente al Palacio Nacional de la Cultura, algunos decidieron protestar con flores. Y juntos empezaron a elevar su voz de rechazo. Para el día domingo había lista una tarima en la Plaza de la Constitución para el mitin de un partido político. A los manifestantes no les importó para qué sería el escenario y desde ahí empezaron a lanzar consignas. Otros se adelantaron al mitin de un día después. Y como en las últimas jornadas de protestas, el ingrediente principal fueron las consignas. Dirigidas al presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Y así como empezó una jornada más de protestas, así terminó, con patriotismo. Edwin Dávila, Azteca Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cara a Cara. Vamos a platicar hoy con nuestros distinguidos invitados, el licenciado Estuardo Ralón y el licenciado David Gaitán de Acción Ciudadana. Vamos a platicar sobre todos los acontecimientos que vemos en las últimas horas y que están matizando todo este caso de la línea en la SAT, esta banda que, digamos, operaba, pero no está claro que operaba nada más, ¿verdad?, en la SAT para la defraudación y obviamente para la evasión de impuestos. Licenciado Ralón, muchas gracias por estar. Vemos esta protesta. Al día siguiente se dio una protesta de motociclistas también. Luego tenemos la protesta que se da por parte de los cantones en Totonicapán. Y además la convocatoria a más marchas y más protestas. ¿Cómo ve usted cómo se van desenvolviendo las cosas? Yo creo que desde el momento en que se dan las capturas y el caso jurídico, digamos, el que hace un detonante para una serie de efectos, veo que lejos de disminuir el tema de las protestas van tomando una dimensión un poco más grande. Y voy a poner el ejemplo en la primera marcha en la Plaza de la Constitución. La mayoría de peticiones iban a la renuncia del vicepresidente, de la vicepresidenta, la señora Baldetti. No tanto así la renuncia del presidente, es decir, mayoritariamente se inclinaba la petición a una renuncia ya de la vicepresidenta por la cercanía de su asesor, el señor Monzón, que según este caso jurídico es identificado como uno de los cabecillas de la organización delictiva que la CICIG señala. En eventos posteriores hemos visto cómo la petición pareciera acuerpar más una renuncia del binomio presidencial. De hecho, esta segunda protesta en la Plaza de la Constitución piden la renuncia de ambos, tanto del presidente como la vicepresidenta. Y al final lo veo como un malestar ciudadano ya cansado de una corrupción crónica, cíclica, que no es de este gobierno, sino que se dio un caso que detonó esa indignación para que la gente saliera a las calles, pero que sin duda alguna ya se está cansado de una corrupción que se ha vivido en los gobiernos que igualmente han antecedido a este. Y esa situación que está acumulada en el ciudadano está dando esta petición. Creo que como toda petición ciudadana
es válida en tanto se lleve a cabo respetando, digamos, también el derecho de todas las demás personas, pero sobre todo respetando los debidos procesos. También creo que es importante analizar si la petición es una petición válida desde el punto de vista moral, pero desde el punto de vista jurídico corresponde presentar un caso jurídico donde se solicite el retiro de la inmunidad. Ahora, podríamos deslindar las dos cosas, la responsabilidad política, el hecho de que bajo las narices de ellos, un funcionario muy cercano, un secretario privado, involucrado como el cabecilla principal, ya implica una responsabilidad política, aunque no exista pruebas de una responsabilidad jurídica en los hechos. Es correcto. Sí. Yo sí creo que vale la pena, digamos, evidenciar eso, porque la responsabilidad política y moral también la hay. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta de que existe un marco jurídico que debe respetarse, y si las causas están, digamos, ya abiertas, corresponderá analizar a las instancias pertinentes el retiro o no de la inmunidad, o eventualmente un juicio político para el retiro de uno de los candidatos. Creo que como ciudadanos algo que debe de exigirse es una investigación más profunda, una investigación que también continúe, así como las marchas han continuado. Yo creo que la exigencia ciudadana es que la investigación no se quede en donde conocimos por los medios de comunicación lo que la CICIG indicó, es decir, el tema de corrupción en aduanas no existe del 2014 al 2015 y ahí no están todas las personas. Yo creo que debería extenderse a todos los periodos legales no prescritos e involucrar también a aquellas empresas corruptoras del sistema. Licenciado Gaitán, ustedes están por presentar una serie de firmas para solicitar un estado patrimonial de los involucrados, en este caso el presidente, la vicepresidenta y bueno, los funcionarios que estén involucrados en el asunto. ¿Cómo se originó esta propuesta? Bueno, yo creo que, como se decía anteriormente, la indignación que ha provocado esto en todo el pueblo de Guatemala ha sido generalizado. Eso de alguna manera es algo positivo, digamos, la fuerza de la unión de los guatemaltecos y guatemaltecas para pedir algo. En un primer punto es la renuncia. Yo sí considero que es válida la petición del pueblo. Alguien decía ahí dentro de la manifestación, nosotros los pusimos, nosotros los quitamos. Y creo que eso es mucho más legítimo que el conjunto de normas que puedan regular un caso penal. Entonces, dentro de eso creo que se tienen que venir desarrollando diferentes etapas para que no sea únicamente la renuncia. La renuncia, si el pueblo la pide, me parece que es adecuada y legítima. Sin embargo, hay que ir previendo también cómo como sociedad nos involucramos a detectar o no la posible comisión de hechos delictivos y no dejárselo todo en manos de la CICIG, sino participar activamente también de cómo obligamos a los funcionarios públicos a que transparenten sus bienes. Ahora, la CICIG había dicho en determinado momento que la vicepresidenta no estaba involucrada. Ustedes presentan esto para que presenten sus estados patrimoniales. Ustedes sospechan algo más. Sí, bueno, yo creo que todo el pueblo de Guatemala sospechamos algo más. Creo que nosotros lo que estamos diciendo en este comunicado, esta carta que entregaremos al presidente de la República con las firmas, es que debido a los constantes escándalos de corrupción surgidos durante su gobierno, porque este es como es la gota que rebasa el vaso, ¿no? Pero se había hablado de toda serie de actos de corrupción. Incluso nosotros cuando llegamos a la manifestación el sábado pasado, lo que hicimos fue poner mantas que decía corrupción en aduanas, corrupción en el IX, corrupción en las escuelas públicas, corrupción en la compra de mochilas, corrupción en el lago de Amatitlán. Es decir, este gobierno se caracterizó por escándalos de corrupción. Entonces, definitivamente las constantes publicaciones también en medios de comunicación que hacen referencia al patrimonio de la vicepresidenta, nosotros consideramos que jamás ella, mediante sus ingresos legítimos, primero como diputada del Congreso de la República y luego como vicepresidenta de la República, pudo haber obtenido ese patrimonio millonario del que se dice que pueda tener. Entonces, si ella cumplió con entregar y colocar la verdad dentro de la declaración patrimonial en la Contraloría General de Cuentas, que sabemos que eso se entrega a la Contraloría General, pero en realidad no sirve de mucho. Digamos, la Contraloría no investiga esas declaraciones patrimoniales, más bien las guarda ahí en unas cajas.
creemos que sería un buen indicio para determinar si ellos efectivamente entregaron y cumplieron con lo que establece la ley, pero además si es congruente con lo que los medios de comunicación han señalado que ellos poseen dentro de sus bienes, si cumplían con hacer las actualizaciones que establece la ley de probidad. Ahora, perdón que los interrumpa, formalmente y para la ley existe una verdad, que es la que consta en los documentos oficiales, en los documentos notariales, y todos sabemos que este tipo de cosas son muy difíciles de probar, porque a pesar de que se puedan conocer los lazos, los testaferros, que se puedan conocer todos los ligámenes, pues es obvio que muchos de esos bienes están pues puestos en documentos notariales en sociedades anónimas a nombres de otras personas. ¿Qué se puede hacer en este caso? Ok, yo vuelvo al punto en que creo que es fundamental como ciudadanos que exijamos la mejor investigación de este caso, digamos, para ubicarnos en este caso, en el sentido de que se han dado excepciones jurídicas de magnitud altamente importante. Una de ellas es que este caso tuvo como una de las consecuencias que se renovara la CICIG, que es un ente especializado precisamente para desmantelar estructuras criminales incrustadas en el Estado. Sospechoso también el timing del asunto, ¿verdad? En el momento adecuado. Precisamente por eso lo digo, que hay que exigir una investigación técnica para evidenciar que estamos ante una persecución objetiva en donde estamos aspirando a que, digamos, todos seamos sujetos a la ley y no a una instrumentalización política de un ente con un caso, con un timing muy oportuno. Una de las justificaciones de la extensión del mandato es que en Guatemala no se tienen las capacidades, por lo complejo que es demostrar los vínculos y los lazos para desmantelar una estructura criminal. O sea, la verdad jurídica. Y toda la comunidad internacional que se ha manifestado a favor, pues dice, aquí tenemos una solución. Y la solución es un ente que con inmunidad jurídica sí tiene las capacidades. Yo creo que esto es lo que debemos de pedir. Si tiene las capacidades, este es el momento de demostrarlas. Es decir, eso difícil que no se puede demostrar con las capacidades nacionales, que vengan los expertos internacionales y demuestren con pruebas bien documentadas quiénes son todos los implicados. Y para poner un rango de tiempo, a finales de este mes se cumplen 30 años de la Constitución. El tema de aduanas en la época democrática, por lo menos se siente de que no ha existido un gobierno que pueda con solvencia decir que no ha habido corrupción. Y creo que si se va a hacer una investigación del tema aduanero y desarticular todas las estructuras del crimen en el tema aduanero, pues debe irse a los periodos no prescritos, no centralizarse en los que se han sido mencionados en este inicio de investigación. Creo que está mal exculpar de entrada a alguien, sea vicepresidente o exfuncionario de algún otro gobierno, sino hacerse una investigación. Es decir, la excepción constitucional que permite ese mandato es de tal magnitud que lleva una gran responsabilidad y los ciudadanos debemos de exigir que esa investigación la haga. Acción Ciudadana. Ustedes han estado de alguna manera muy ligados al tema corrupción durante todos estos años, estudiándolo, involucrados en esto, están afiliados a un ente internacional muy importante en materia de esto. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a poder probar los hechos en la parte jurídica? Porque a mí me parece como que muy sencillo el tema, o mucho más sencillo, el tema del juicio político, porque ahí hay una responsabilidad evidente, pero en la parte jurídica, todo el ocultamiento, las sociedades anónimas, etcétera, etcétera. A Portillo pues lo atraparon por, digamos, por el error de los centavos, pero aquí no se le pudo probar nada. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que por eso es muy importante la figura que está siendo utilizada por la CICIG, que no se estaba utilizando, y es que con las reformas al Código Penal, con la entrada en vigencia de lo que se conoció como la Ley contra la Corrupción, que era reformas al Código Penal, se incluyó la figura del enriquecimiento ilícito. Definitivamente lo que se ha probado durante todos estos años y mundialmente es que probar un hecho de corrupción es sumamente difícil, porque las personas lo cometen no solo con total opacidad, sino utilizando el tráfico de influencias, la jerarquía que ocupan dentro de las instituciones. Entonces, para los órganos encargados de la persecución penal, cada vez es mucho más difícil probar un acto de corrupción.
Por eso es que la figura del enriquecimiento ilícito resulta como novedosa en todos los países, y por eso nosotros insistimos en la declaración patrimonial, porque la figura del enriquecimiento ilícito cambia, digamos, la forma en que se persiguen los actos de corrupción. Es decir, en base a la declaración patrimonial, usted declaró que tiene A, B y C. Si usted después de 4 años tiene A, B, C, D, X, Y, esta Z, usted tiene que decirnos cómo, con los ingresos que nosotros creemos que no son coherentes, usted no pudo haber obtenido estos bienes. Así que o dice cuál es la forma legal en que obtuvo esos bienes, o usted está cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, creo que eso cambia, y si vemos ahora las dos acciones que intenta CICIG en contra de 2 juezas por el tema de enriquecimiento ilícito, también cambian la forma de persecución penal de los delitos que están relacionados con corrupción. Y por eso nosotros insistimos en la importancia de la declaración patrimonial, porque si bien es cierto, pueden haber testaferros, sociedades anónimas, ya con todas las investigaciones, subvaloraciones, ¿verdad? La finquita de Zaragoza tiene una serie de precios muy diferentes a lo que uno ya puede con sospechar. Todas las investigaciones que han sacado los medios de comunicación, la declaración patrimonial serviría para decir, bueno, usted no reportó acá la finca tal, que los medios han dicho que es suya, que han visto fotos estando ahí, es decir, puede haber entonces una falsedad dentro de la declaración patrimonial, que también es ahora un delito con la entrada en vigencia de la ley contra la corrupción. Entonces, por eso es que nosotros vemos tan importante el tema patrimonial, porque eso permite cambiar radicalmente, y cambia, así ha pasado, así pasó con el caso Fujimori, digamos, en Perú, cambia radicalmente la forma de persecución de este tipo de delitos. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con nuestros invitados en unos instantes. No se vayan. ¿De qué estamos hechos? En Hechos estamos conscientes de la responsabilidad que implica dar a conocer la información. Estamos hechos de fuerza y trabajo en equipo. Estamos hechos de historias, porque no solo se trata de mostrar una nota, se trata de mostrar el lado humano de la noticia. ¿Y usted, de qué está hecho? Soy María Rosa Escobar y los espero de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Hechos AM. Este país es tuyo. Aztecahuate, cerca de ti. Sin mi mamá no habría vida, sin mi mamá no habría paz. Mi mamá me enseñó a que no hay obstáculos que uno no pueda vencer. Me hacía falta decirte cuánto te amo y cuánto le doy gracias a Dios de que te tengo en mi vida y que has sido mi mejor ejemplo para poder salir adelante. Aztecahuate, cerca de ti. Mientras se llevaba a cabo la Asamblea Nacional del Partido Líder en la Plaza de la Constitución, el grupo de jóvenes manifestantes continuaban encadenados al portón del Palacio Nacional, mostrando su inconformidad con el gobierno central. Los protestantes tomaron esa medida el pasado viernes como forma de presionar al binomio presidencial para que presenten su renuncia o como mínimo tener una respuesta más clara sobre la actual situación que atraviesa el país. Después de 3 días de permanecer en ese lugar, no han detenido las exigencias.
Ellos son firmes en decir que no se retirarán de allí hasta que el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti atiendan sus solicitudes. José Carlos Vega, Azteca Noticias. Continuamos platicando con nuestros invitados, el licenciado Estuardo Ralón y el licenciado David Gaitán de Acción Ciudadana. Licenciado Ralón, vemos esto, evidentemente hay una crisis, y hay una crisis para los políticos en general. ¿Cómo ve usted el accionar concretamente de CICIG en todo esto? Okay, yo lo veo hasta el momento como una fase inicial en la cual nos corresponde exigir que vayan a fondo del caso, es decir, que vaya en forma integral y en forma objetiva a abordar el caso. ¿Por qué? Porque eso va a ser la diferencia entre tener un caso jurídico con efectos políticos o tener un caso político. Es decir, la posición que abarque la CICIG nos va a establecer si tenemos un caso solo político o si tenemos un caso jurídico muy oportuno con efectos políticos. En los últimos días hemos visto cómo le ha parecido sospechoso a la propia CICIG que no le cuadran los datos entre el estado patrimonial de 2 operadores de justicia, 2 juezas, versus sus ingresos. Y ante un evidente desbordamiento de reclamo ciudadano donde no le parece coherente a los ciudadanos la situación patrimonial de los altos gobernantes, presidente y vicepresidente, la CICIG no ha abierto ninguna investigación. Es más, en el caso de la línea se quedó justo antes de llegar a la vicepresidenta. Entonces, si se quedara ahí, lo peor que puede pasar es que no sea integral y no sea objetiva, porque entonces veríamos un caso eminentemente político, efectos políticos, y el caso jurídico se va a desvanecer. Los 5 o 4 cabecillas que ya salieron por una medida sustitutiva, pues no van a poder venir y revocar esas medidas o ligarlos a procesos si no hay pruebas contundentes. Entonces yo veo que en este antecedente histórico que se está dando y esa renovación que hubo consecuencia de este escándalo, la posición que tome CICIG, si es integral y si es objetiva, nos va a llevar a un caso jurídico que debería implicar a funcionarios y exfuncionarios e irse un poco más atrás, o un caso eminentemente político. Esa creo que sería la diferencia entre un correcto actuar usando el mandato que ya tiene, con inmunidad y amplias facultades, o no utilizándolo y dejándole una investigación de estado patrimonial a unos, que serían operadores de justicia, y a otros no, que serían ¿Cómo ven ustedes eso en Acción Ciudadana? Bueno, nosotros creemos que CICIG definitivamente marca un precedente a partir de la apertura de este caso, y creo que no debemos de adelantarnos, ¿no? Eso, me parece que el comisionado en ningún momento ha dicho y ha exculpado a ningún funcionario público. Creo que es muy respetuoso en la forma que se dirige y las cosas que dice y que no dice. Tal vez nos acostumbramos a los anteriores donde ya hubieran dicho, miren, esta sí porque tal y tal, o este no porque... Creo que él ha sido muy cuidadoso en eso. Lo que yo escuché que se dijo ese día de declaraciones, dijo, en este momento, el nombre de la vicepresidenta. Es decir, que en este momento a lo mejor no tienen las pruebas contundentes para determinar que la vicepresidenta pueda estar involucrada en el caso. La información que incautaron luego de las pesquisas que hicieron ha de ser presionante. O sea, ¿cuánto tiempo más necesitará la CICIG para analizar toda esa información que recopilaron? A nosotros no nos parece, creemos que la investigación está fundamentada jurídicamente, las escuchas que hicieron, o sea, me parece que se prepararon muy bien, es por eso que hoy todas las personas están ligadas a proceso y no por el clamor popular, como diría la jueza. Ahora, yo sí tengo un temor ahí, les soy muy sincero. Yo he visto personas ligadas a proceso de la CICIG y que después la CICIG no presenta pruebas. Hay 2 ahí, en el caso del caso Rosenberg, que están ahí metidos y no los veo presentar las pruebas justamente para encauzarlos. De hecho, ya eso ya tiene cariz de violación a los derechos de las personas. Entonces, sí da lugar y temor a una duda muy importante. Sí, por supuesto. Yo creo que nosotros los guatemaltecos estamos acostumbrados a vivir en impunidad, y por eso es que nos surgen todas estas inquietudes de si también será que se vendieron, si será que no se vendieron, que están del lado del gobierno, que si no lo están. Creo que lo que hay que esperar efectivamente es el juicio. Es
es el debate y ver si efectivamente se ha hecho una labor importante. Creo que esto solo es el inicio, falta que salgan las empresas también. ¿Cuántos empresarios van a salir perjudicados con toda esta información? Se está hablando también que no solamente es el caso de la línea dentro de aduanas, sino pueden venir otras explosiones más por parte de CICIG en otros ámbitos de gobierno. Entonces, creo que valdría la pena, digamos, esperar a que estos casos se fundamenten, exigir también, como nosotros lo estamos haciendo dentro de la petición que ya llevamos al día de hoy aproximadamente 600 firmas, donde le pedimos al Ministerio Público y a la CICIG que en base a las declaraciones patrimoniales del vicepresidente del presidente y la vicepresidenta de la República inicien una investigación por la posible comisión del enriquecimiento ilícito. Licenciado Ralón, pues esto está salpicando a toda la casta política, porque no se está quedando simplemente en este periodo, ni se está quedando allí nomás, está ensuciando a toda la casta política. ¿Qué diría usted? Pues si se va a hacer una verdadera aplicación de la ley a todos los implicados, qué bueno que trascienda y que no sea un tema que se focalice a un periodo de gobierno en específico, sino que se vaya a los periodos legales no prescritos que se presenten las Ahora, digamos, la parte política, no tanto la parte jurídica. En la parte política yo tengo mis dudas que esté afectando a los demás. Yo creo que este tema político tiene algunos perdedores y otros que no han perdido tanto, o ganadores quizás. Por ejemplo, el partido oficial, como consecuencia de este caso jurídico que inició y las capturas, a los pocos días perdió a su precandidato, renunció al partido y vimos una desbandada y básicamente vimos reducidas las aspiraciones de una posible continuidad o algo del partido oficial. Pero quien iba de tercer lugar y ve que se tropieza al segundo lugar según las encuestas de los medios de comunicación, fue un ganador que pasó quizás de tercer lugar a segundo lugar, sin hacer nada como consecuencia de este tema. Y quien iba en primer lugar, según las encuestas que circulan, aparentemente sigue yendo en primer lugar y no se han iniciado, o por lo menos señalado dentro de las investigaciones, alguna implicación para algunos de los restantes competidores políticos. Estamos en un proceso electoral ya abierto, ya convocado. Este caso solo ha llevado efectos políticos, digamos, inmediatos al partido de gobierno, pero creo que no ha trascendido en el resto de los partidos como tal. Creo que ahí se han beneficiado en todo caso de esta situación que le afectó al partido oficial. Segundos para conclusión. Yo sí no concuerdo con eso, creo que la clase política en este momento está temerosa. Vale la pena, digamos, notar que en las consignas de la manifestación del día sábado, al único que se hacía referencia, aparte del presidente y la vicepresidenta, es a Manuel Valdizón. Creo que la frase esta de que no le toca a él es algo que ya está trascendiendo. Vemos una encuesta también en los medios de comunicación donde el voto nulo es el ganador. A mí sí me parece que esto está afectando a la clase política. Podemos tener un alto índice en votos nulos o en abstencionismo. La población está descontenta, la población no quiere ir a votar, los mira a todos de la misma manera. E incluso creo que la misma intención de lo que sería el partido de oposición, que hace algún tiempo pues quedó demostrado que de oposición no tiene nada, digamos, sino que hay una alianza más bien entre el partido oficial y la oposición. Ya podría existir una tendencia del partido oficial de beneficiar a esta oposición a través de los programas sociales, de trasladarle ese voto, porque el partido, en realidad, el oficial creo que no va a levantar. Entonces, sí creo que puede haber una afectación en los partidos políticos y podrían ganar algunos partidos políticos minoritarios. Su conclusión. En la parte jurídica, exigir a la CICIG que investigue en forma integral y objetiva, que presente las pruebas y amplíe esa investigación. Es decir, que demuestre por qué está en Guatemala y por qué la excepción constitucional. Y en el caso político creo que solo estamos viendo efectos de que no es la raíz del problema. Aquí el problema es una reforma política que a mi criterio debe empezar, por muy difícil que sea, de una reforma de la ley electoral y de partidos políticos para que el incentivo sea de que participen los mejores y no lo que ha venido pasando en los últimos años. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, el licenciado Estuardo Ralón, el licenciado David Gaitán de Acción Ciudadana. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado.
Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones. Mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Hola, mi nombre es María Gabriela Sánchez. Bienvenidos a este programa especial. Hoy les presentaremos un producto revolucionario. Presentamos Lo de Malacateco, para mí, muy bien. Yo, la realidad que no estaba entre mis favoritos para que se metiera. Es que era el que menos oportunidad tenía, real. En las últimas 2 jornadas, porque el que más tenía a su favor era Petapa. El que menos tenía era la U. La U de los que estaban involucrados, porque tenía puntos menos. El que más era Petapa. Sí, era el que más. Sí. Mira, lo que pasa es que aquí todavía hay tela que cortar, porque quiero saber cómo se va a definir finalmente si presenta alguna protesta el equipo de Petapa por el partido anterior, porque ha surgido un rumor de que estaban inhabilitados los jugadores. No, hoy me cercioré ante la liga y dice que todos están habilitados. Te cuento, nadie estaba inhabilitado. Pero ahí estaba la trampa. Sí, exacto, totalmente. Yo lo dije hoy. La trampa era del ingeniero Ávila de poner la baja de los jugadores. Lo que pasa es que la baja de los jugadores